Muy buenas tardes, mi nombre es María Elena Cornejo Guevara y voy a hablar hoy sobre las estructuras del sistema nervioso central. El sistema nervioso central se organiza en dos grandes divisiones o en dos grandes grupos. El sistema nervioso periférico, que agrupa a las células nerviosas que se hallan fuera de los huesos. Y el siguiente es el sistema nervioso central, que reúne a las células que se encuentran dentro. En el interior del cráneo, como vemos en la imagen, se encuentra el encéfalo y en la columna vertebral la médula. El encéfalo, a su vez, puede ser dividido en tronco encefálico, cerebelo, diencéfalo y cerebro. En cada una de las partes posee distintas funciones según su origen embrionario. Hay que recordar que estas estructuras encefálicas provienen de distintas vesículas embrionarias. La principal, la neurona, es la unidad fundamental del sistema nervioso. Como dije, el cerebro se encuentra dividido en dos grandes partes. Tenemos el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Para que estos dos estén conectados, es necesario que éstas estén organizadas en un conjunto de fibras que constituyen un cuerpo calloso. Cada uno de estos hemisferios cuentan con 4 lóbulos: el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal y el lóbulo occipital. Como vemos en esta imagen, el cerebro, vamos a mencionar en este instante el tálamo. El tálamo es una pequeña estructura dentro del cerebro situada apenas encima del tronco del encéfalo, entre la corteza cerebral y el midbrain, que tiene conexiones de nervios extensos en ambos. La función primaria del tálamo es retransmitir el motor y las señas sensoriales a la corteza cerebral. También regula el sueño, la vigilancia y vela. ¿Cuáles son sus funciones del tálamo? Las funciones del tálamo son: 1. Integración de los datos sensoriales. ¿Qué quiere decir esto? Que el tálamo se encarga de hacer las primeras paradas en el cerebro para la información que nos llega a través de los sentidos, con excepción del olfato. La segunda, el ciclo sueño-vigilia. El tálamo, aquí también, que es hermano del hipotálamo, interviene a la hora de regular el ritmo con el que la sensación de sueño va y viene. ¿Ok? Esa función, además de ser fundamental para regular toda actividad nerviosa en general, también está relacionada con la siguiente. ¿Y cuál es la siguiente? La atención y la conciencia. ¿Qué nos quiere decir esto cuando hablamos del tálamo? Quiere decir que tiene un papel muy importante en la aparición de la conciencia, y todo esto está relacionado con ella. Desde la capacidad de pensar en los propios pensamientos hasta el uso del lenguaje, pasando por la capacidad de centrar la atención en informaciones concretas según los objetivos que se tenga en cada momento. Cuarta, la regulación de las emociones. El tálamo no está solo conectado con circuitos que nos llevan información sensorial, sino que también interactúa en vías neuronales que participan directamente con la aparición de estos estados emocionales que todo ser humano tiene y que se encuentran en el sistema límbico. Muy bien, entonces, ¿qué tan importante es conocer el tálamo? Muy bien, sigamos. En esta imagen estamos mostrando el hipotálamo. ¿Y qué quiere decir el hipotálamo?
como les dije antes, son medios primos, medios hermanos. Una parte de una estructura cerebral llamada diencéfalo se encuentra en el centro del encéfalo de todos los seres humanos, por debajo de la corteza central y por encima del tronco del encéfalo se encuentra el hipotálamo. Muy bien, ¿qué cosa significa hipotálamo? Significa debajo del tálamo. Esa es una cosa muy importante que debemos conocer. Entonces, el hipotálamo es una estructura, una montura del tálamo que es bastante más voluminoso. ¿Y qué funciones tiene el hipotálamo? Ahora vamos a conocer. El hipotálamo es, como le dije, es una estructura cerebral con un papel muy importante en la regulación del estado de ánimo, en la temperatura corporal de nuestro cuerpo, en nuestro sueño, en los impulsos sexuales, del hambre y de sed. Entonces, ¿dónde se encuentra este hipotálamo? Se encuentra o forma parte del sistema límbico. Entonces, nosotros vamos a reconocer que el hipotálamo tiene muchas funciones o se encarga de regular muchas más funciones. Hemos dicho los niveles de sueño, vamos a nombrar el ciclo circadiano, la excitación sexual y la conducta asocial en ella, el nivel de hambre, la presión sanguínea, la tensión muscular, la temperatura corporal y los niveles de energía disponibles de cada ser humano. Como observamos nosotros, el cerebro, vamos a hablar que en el año 2005 un grupo de científicos alemanes descubrió el gen Kibra. ¿Cómo lo descubrió? Mediante una serie de experimentos científicos, tomando en cuenta a 350 personas, donde se les tomó un test de memoria. Además de ese test de memoria, se le preparó a las personas o se analizó la parte genética de cada una de ellas, descubriendo que existe buena memoria y mala memoria. Esto está dentro del gen Kibra. Ahora, ¿y dónde se expresa este gen Kibra? Únicamente en el hipocampo, región cerebral asociada a la memoria. Por lo tanto, vamos a hablar ahora del hipocampo. ¿Qué es el hipocampo? El hipocampo es una estructura cerebral muy importante, implicada en la memoria y en otros aspectos psicológicos como la regulación emocional. ¿Dónde se localiza? En el lóbulo temporal, una gran estructura situada en la lateral inferior del encéfalo, muy relacionada a la audición y a otros procesos. Su anatomía es que se encuentra o se articula desde el hipotálamo hasta la amígdala. De esta forma encontramos en cada encéfalo tiene 2 hipocampos para cada uno de los hemisferios derecho y izquierdo. ¿Cuál es su función del hipotálamo? Del hipocampo. Como dice ahí, trabajar la memoria, ¿no? Trabajamos la memoria y trabaja la producción y regulación de los estados emocionales. Qué tan importante, ¿no? Y la amígdala, ¿dónde se encuentra? Ahí está la amígdala, cerca del hipocampo y el hipotálamo. Entonces, esta amígdala cerebral, esta pequeña zona del cerebro, pero realiza 5 funciones importantes. Una de ellas, la primera, es la recepción de la información del entorno. ¿Qué quiere decir eso? Que se encarga de recibir toda información de nuestro entorno y captar los estímulos que considera significativos, es decir, importantes para nosotros. La segunda, anticipación a una respuesta emocional. Esta amígdala se encarga de dar una respuesta ante un estímulo previamente detectado. La tercera, consolidación y almacenamiento de esta información emocional. La amígdala
consolida y almacena información emocional, experiencias emocionales que nos marcaron en nuestra vida. Por ejemplo, el primer beso de nuestro primer enamorado. Cuarta, módula emocional de memoria episódica. Aquí es la memoria episódica, es aquella memoria que nos ayuda a recordar sucesos autobiográficos, momentos vividos en nuestras vidas, emociones asociadas, etc. La quinta y la última, el desarrollo de la cognición social. La amígdala cerebral se activa cuando vemos personas de otra cultura y también a la hora de analizar el rostro de esa persona, que nos puede transmitir confianza y también inseguridad, y eso nos hace alejarnos de ellas. Eso es lo que yo les puedo decir sobre la amígdala y el hipocampo. En esta imagen es una imagen donde presentamos el resumen. La corteza cerebral, que es la que cubre la superficie cerebral, ¿no? Y rige las funciones superiores de las que somos conscientes, ¿no? Percepción sensorial, movimiento, lenguaje, pensamientos, etc. El cerebelo, que es el centro de coordinación, integra la información que recibe de los sentidos y nos ayuda a realizar movimientos fluidos y coordinados. El tronco encefálico, que viene a ser que controla las funciones vitales, ¿no? La parte cardíaca, la respiración, el ritmo de sueño, la vigilia, etc. La médula espinal, que comunica al cerebro los nervios periféricos, conduce las sensaciones al cerebro, lleva los impulsos de movimientos voluntarios e involuntarios. Hipocampo y el sistema límbico, sede principal de la memoria y el aprendizaje. Forma parte del sistema límbico, el principal rector de las emociones. Finalmente tenemos el tálamo y los núcleos grises, estación intermedia entre corteza y tronco cerebral, control del movimiento y del tono. Hipotálamo, que viene a ser el control de supervivencia, ingesta, temperatura, defensa, sexualidad, etc. Ese es el resumen que les brindo a cada uno de ustedes. Gracias.